Quisiera hacer un recuento de las últimas palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Esta semana, como se le conoce, la Semana Mayor, Semana Santa, como se le ha denominado o como se le ha llamado. Es esta semana en la que al parecer muchas personas son un poco sensibles a la voz de Dios, a lo que Dios, hizo enviando a su Hijo Jesucristo. Mucha gente hoy en día está sensible, recordando. Lo triste es que solamente es esta semana. Eso es lo triste. De muchas personas que solamente en esta semana están recordando y están haciendo alusión a ello, están escuchando. Usted de hecho va a escuchar mensajes sobre la cruz de Jesús, la crucifixión, la muerte de Jesucristo, la resurrección a través de películas incluso, ¿no? En la televisión abierta, ahí vamos a encontrar películas, vamos a encontrar en la radio mensajes, vamos a encontrar en internet, en donde quiera, por todas las redes sociales incluso, vamos a encontrar figuras, mensajes acerca de la cruz. Y me parece a mí que es algo trascendente, que al grado de que lleva al punto, ¿no? de hacer un paro en el calendario, ¿no? Me refiero a un calendario de trabajo, a un paro en el calendario de trabajo, a suspensión de labores, vacaciones y cosas de ese tipo. ¿Qué tan importante, hermanos, es precisamente el evento de la muerte y la crucifixión de Cristo? Me parece a mí que es tan importante que no debiéramos olvidarlo nunca, que no debiéramos olvidarlo jamás, y que a cada instante pudiésemos estar recordando que alguien hizo un sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario hace más o menos 2000 años. Nunca terminaríamos de contar las grandes cosas que Jesús hizo y enseñó mientras estuvo en la tierra. Me parece a mí que el evangelista Juan quiere decir eso. Hay muchas cosas que Jesús hizo, pero no todas. No todas están escritas aquí, porque no alcanzarían los libros en el mundo para que se escribieran todo lo que Jesús enseñó e hizo durante su estancia en esta tierra. Y la verdad es que no es el propósito ese. Y dice Juan que todo lo que se ha escrito aquí es para que el hombre conozca al único Dios verdadero y que a través de Jesucristo pueda salvarse. Y está aquí, la revelación completa de Dios está aquí en la palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Entonces hay que sumergirse en esta palabra, la Biblia. Así que entonces podríamos decir que hay grandes cosas que Jesús hizo y enseñó mientras estuvo aquí. Que por cierto nos enseñó muchísimo. Pero ¿sabe qué? Estando en la cruz del Calvario, las últimas horas de Jesús en la cruz, como él lo había profetizado que sucedería, creo que nos dejó un resumen de su obra. El tiempo en la cruz del Calvario fue, creo yo, lo que Jesús más que nos enseñó, Jesús nos demostró con hechos lo que había enseñado durante 3 años de ministerio. En tan solamente unas horas en la cruz del Calvario, Jesús demostró lo que dijo ser mientras predicaba y enseñaba. Jesús en la cruz del Calvario demostró exactamente lo que nos dijo. Nos dijo que nos amaba y en la cruz lo demostró. Y yo quiero reflexionar con ustedes, hermanos, sobre precisamente estas últimas horas de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y qué realmente nos enseñan las últimas palabras de Jesús en la cruz? Y cuando reflexionamos en eso, hermanos, de verdad que nos sentimos tan indignos a veces de presentarnos ante Dios diciendo: yo soy pecador y tú eres un Dios santo. Pero en su gran misericordia y su amor, Dios nos permitió acercarnos, hermanos, hacia Él. Y el instrumento, hermanos, que fue usado para que Dios se acercara a nosotros, o mejor dicho, para que Dios demostrara su amor por nosotros, fue una cruz. Una cruz que, por cierto,
Es un símbolo precisamente hoy en día. Donde quiera que usted pueda ver una cruz, usted dice algo sucedió allí. Y usted puede recordar el sacrificio de Cristo. Obviamente, no hay cruces hoy en día con Cristos crucificados. No, Cristo no se quedó allí. La cruz debe estar vacía. La cruz debe estar vacía porque Jesús bajó de esa cruz. Se bajó de esa cruz, lo bajaron de esa cruz, lo sepultaron y no se quedó en la tumba. Al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Ahora vendrá como rey. Pero esa cruz fue el instrumento. Incluso, ¿no?, los romanos castigaban a los más viles criminales en esa cruz. Era el instrumento de tortura. Una muerte muy lenta, por cierto. Que el individuo no moría más que dicen algunos que por asfixia. Porque levantado los brazos en esa cruz y estirado el cuerpo, difícilmente el verdugo, el hombre que estuviera allí, podía respirar del todo bien. El calor del día, el sol, la sed, todo esto lo llevaba finalmente a la muerte. Jesús fue puesto allí. Y fue acusado, fue puesto allí. Ahora la cruz es el símbolo que unifica a todos los cristianos. Algunos han dicho que es el símbolo siendo el enfoque del evangelio. La cruz. Hoy cantamos algunos coros que tenía que ver con la cruz. El poder mirar la cruz, ¿qué me recuerda a mí, mi amado hermano? Jesús incluso desde su nacimiento, la cruz proyectaba su sombra, de hecho, y su muerte era el centro de su misión. Jesús en una ocasión dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y luego tome su cruz cada día y sígueme. Cheque esta idea de la cruz. Su muerte era el centro de su misión. Y la iglesia lo ha reconocido en toda la historia. Lo podemos ver, como dijimos, en el mismo Jesús, los apóstoles, en todas las cartas del Nuevo Testamento. Y surge una pregunta, y que yo me hacía cuando yo estudiaba estos pasajes bíblicos. ¿Quién mató a Jesús? Mencióneme los personajes que están alrededor de la muerte de Jesús. Las mujeres, incluso su madre María que estaba allí. ¿Creen ustedes que ellos tuvieron que ver con la muerte de Jesús? Piensen. ¿Quién más estuvo en ese ambiente de la muerte de Jesús? Los sacerdotes, Caifás y Anás, sacerdotes que estaban ahí, religiosos de aquel tiempo, que se reunieron para incluso los juicios que le hicieron a Jesús son ilegales. Así, desde aquel tiempo ya hay injusticias y ya hay corrupción y todo eso que ustedes piensan. Desde ahí, Caifás y Anás eran enemigos. Perdón. Los fariseos y los saduceos eran enemigos. Caifás y Anás pues eran los sacerdotes y cosas de tipo. Pero los saduceos y los fariseos eran enemigos. No se podían ver. ¿Pero qué creen? Ahora estaban juntos. ¿Por qué? Por una causa: la muerte de Jesús. Los saduceos decían una cosa, los fariseos otra cosa, no se llevaban, pero ahora estaban juntos tramando la muerte de Jesús. Entonces la pregunta es: ¿Anás y Caifás mataron a Jesús? Entonces los fariseos y los saduceos mataron a Jesús. Entonces, ¿quién? Porque también estaba Pilato. Porque también estaba Pilato allí. Porque también estaba el pueblo, la gente. Crucifícale, crucifícale. Alguien lo entregó. Judas. ¿Por qué murió Jesús? Por obediencia. Y de verdad es que todo lo que estamos aquí, y ahí alguien dijo: cierto, nosotros
¿Por qué estaba muriendo Jesús en la cruz, dijimos? Pagando los pecados. ¿De quién? Tuyos y los míos. Pensando en esto, hermanos, autores escriben mucho sobre esto. Algunos dicen, ¿se considera Pilato, Caifás o Judas a quienes se les atribuye la principal culpabilidad por la crucifixión de Jesús? Los evangelios narran la historia y hacen énfasis en Judas, que lo entregó a los sacerdotes por codicia. Los sacerdotes lo entregaron a Pilato por envidia. A su vez, Pilato lo entregó a los soldados por cobardía y los soldados lo crucificaron. Algunos dicen, no es cierto, no fue Judas por dinero, no fue Pilato por temor, no fueron los judíos por envidia, sino él mismo dio su vida por amor. Jesús dice, yo tengo el poder, ¿para qué? Para poner mi vida y volverla a tomar. Yo tengo el poder para hacerlo. Y cuando le decían los soldados, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, Jesús dijo, si yo no bajo, es solamente por amor a ti. Las últimas palabras de Jesús en la cruz nos revelan precisamente eso. ¿Ha escuchado usted las famosas 7 palabras? Sí. ¿Sí la ha escuchado, verdad? Una de las primeras palabras, frases, quizás frases, porque no solamente es palabra, las primeras frases que Jesús repitió en la cruz del Calvario fueron estas. Lucas 23:34 en sus Biblias, por favor, y si va a aparecer aquí. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Mire lo que dice esa primera palabra de Jesús. Mire lo que nos enseña esta palabra. Dice así. ¿Alguien lo tiene, por favor? Que lo lea en voz alta, ahí donde está. La primera palabra, las primeras frases, Jesús abrió su boca 7 veces, dicen algunos. Durante esas horas en la cruz del Calvario, Jesús abrió 7 veces su boca para pronunciar las siguientes palabras. La primera que pronunció entonces fue esta: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La noche del día jueves se cree que el Señor había celebrado la Pascua con sus discípulos. Les había dado a conocer incluso lo que acontecería después de esa fiesta de la Pascua. Algo maravilloso sucedió ahí. Jesús les reveló a ellos lo que iba a pasar. Que sería negado, que sería abandonado, que sería traicionado, aunque ellos no lo creyeron en ese momento. Después buscó la compañía de sus 3 más íntimos amigos, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 26, y se los invitó a orar. ¿Y qué pasó con ellos? Se durmieron. Después de eso, las tinieblas fueron testigos de los sucesos de más adelante. El traidor Judas llegó. Los discípulos lo abandonaron a Jesús. Prendieron a Jesús. Lo llevaron. El juicio comenzó ante el sumo sacerdote. Luego la triple negación de Pedro. Luego lo condena el Sanedrín. La primera comparecencia ante Pilatos. El juicio ante Herodes. Y sobre todo la decisión final: debe ser muerto. Eso sucede todo el transcurso de esa noche, madrugada, para amanecer el día viernes. Amaneciendo, eran las 6 de la mañana más o menos del día viernes. Habiendo sido condenado a muerte, puesto con los soldados, lo desnudaron, le coronaron con espinas, le vistieron de púrpura, haciéndole ver el rey de los judíos. Lo escupieron, le golpearon la cabeza, el rostro, se burlaron de él, le hicieron muchísimas cosas. Después de todo esto, entonces empezó su travesía por lo que se le conoce como la vía dolorosa hasta llegar al Calvario. Más o menos, eran las 9 de la mañana.
cuando llegan al Calvario y entonces es crucificado. Ahí, un trozo de madera que en algún momento pudo haber sido un pino verde o cualquier otro árbol. Ahora estaba ahí colgado el más bueno de los hombres. Ahora estaba ahí colgado el más bello de los hombres. Ahora estaba colgado el hombre más hermoso que podemos conocer, el Hijo de Dios, Jesucristo. Ahí estaba colgado, en ese madero ahora. Tratado como si fuera el más vil criminal. Comenzaron las torturas. Comenzaron los golpes. Comenzaron los latigazos. Comenzaron las burlas. O mejor dicho, continuaron todo eso. Empieza entonces los últimos momentos de Jesús en la cruz del Calvario. La pérdida de la sangre de su cuerpo. En medio de ese gran dolor, Jesús abrió su boca solamente para bendecir y mirar a sus victimarios, a la gente del pueblo y a sus seres queridos que estaban allí. Y solamente se escuchó la palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa palabra estaba llegando precisamente en los momentos más difíciles y más complicados de la familia, de los amigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso nos enseña entonces que en el corazón de Jesús solo hay amor. Amor y perdón por nosotros. Inmediatamente, quizás después de unos minutos, no sabemos, abre otra vez su boca Jesús para decir lo siguiente, para contestar una petición. Lucas capítulo 23, versículos 43, como dice. Y esta es la segunda frase, esta es la segunda palabra de Jesús en la cruz. Lucas 23, 43. Dice así: entonces Jesús le dijo, pero vamos a poner el 42 para tener el contexto, por favor. Dice así: y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contestó, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En medio de todo esto, de lo que he estado narrándoles, dos hombres discuten en circunstancias muy extrañas. Están clavados de pies y manos y dialogan sobre su compañero de tragedia. Y ese compañero de tragedia está en medio. Están los dos, aquí está el ladrón, aquí está el otro ladrón. Y están discutiendo algunas cosas. Quizás están discutiendo quién es Jesús. Uno de ellos dice, pues dicen que es el Hijo de Dios, pero si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también, decía uno. Y el otro, uno de ellos piensa exactamente eso, ese es solo uno de nosotros que está aquí. Lo injuria incluso, como los demás. El otro percibe que se trata de aquel que por mucho tiempo quizás había esperado y deposita su confianza en él. Y le hace una petición a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y podemos estar seguros entonces que esta palabra, esta respuesta de Jesús a este hombre, no fue para este hombre solamente. Fue para una multitud de personas, miles y millones de personas que un día tendrían que reconocer que ese Jesús que murió en la cruz lo hizo por mí y lo hizo por usted. Esas palabras entonces, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, fue una palabra para todos. En realidad no las dijo a todos aquellos que hemos creído en él, a todos que hemos experimentado la vida por causa de su muerte.
De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Me llama mucho la atención. ¿Cómo es posible que Jesús, en medio del dolor, en medio de la situación tan complicada en la que está, tiene tiempo para escuchar a aquel que le está haciendo una petición? Tiene tiempo para mirar a aquel que está sufriendo también y que le hace una petición. Entonces Jesús se toma el tiempo necesario para mirarlo con ojos de amor y decirle: hoy estarás conmigo en el paraíso. Note los ojos de Jesús, note el rostro de Jesús cuando miró a este pobre hombre moribundo. Mire el rostro de Jesús. Me imagino que sonriente Jesús le dice: wow, está valiendo la pena el sacrificio que estoy haciendo en esta cruz. Porque alguien ahí estaba reconociendo que Jesucristo era el Hijo de Dios y que podía llevarlo a su reino. Y entonces expresa esta segunda palabra. Mi estimado hermano, hermana, Jesucristo entiende tu sufrimiento. Perfectamente te entiende cuando tú estás sufriendo, cuando tú estás derramando lágrimas, cuando te duele el corazón por la situación que vives, por la situación que pasas. Jesús te entiende porque Él sufrió también. Y en medio de ese dolor, Jesús te dice: no te preocupes. No importa cuánto estés sufriendo en esta vida, pero hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios por eso. En ese ambiente ronda la burla, el morbo, la envidia, la muerte. Decía yo hace rato que saduceos y fariseos regularmente se odiaban, pero ahora estaban unidos a causa del odio por el Señor. Todo es maldad en ese momento. Hay un gran vacío y ese vacío no está Dios. Obviamente no está Dios en todo ese vacío. Solo rencor, resentimientos, muerte, envidia. Sin embargo, en lo alto de aquel madero, como una antorcha encendida de amor, brillan la misericordia y la gracia. Está muriendo Jesús. Está en esa cruz. Sin embargo, se preocupa por aquellos que creen en Él, por aquellos que se sienten solos en algún momento de su vida, y sobre todo en ese momento de la partida de Jesús. Se mira a ellos y se dirige especialmente a su madre, María. Juan 19:26. Y a su discípulo, a quien Él ama. Dice el versículo: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y el siguiente versículo: después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Estamos hablando de la tercera vez que Jesús abre su boca para expresar estas palabras. La preocupación por aquellos que han creído en Él y que ahora están tristes porque Jesús se va. Su palabra, esta palabra que ahora Jesús expresa, es parte de las enseñanzas que ya había impartido antes Jesús. De hecho, la salvación que vino a traernos no es un asunto individualista, sino una experiencia comunitaria. Aún, hermanos, desde la cruz del Calvario estaba preocupado por nuestra necesidad de comunidad. Y entonces nos desafía, hermanos, a experimentar el maravilloso don de la hermandad, de la familia. Eso es lo que queremos ser nosotros como verdad y vida. Porque a eso nos está mandando Jesús. A eso nos está desafiando Jesús. Somos un ejército. Ciertamente somos un pueblo, somos un cuerpo, somos una comunidad, somos una familia. Y con esta palabra no estaba dándole autoridad a María como piensan algunos.
Más bien, están dándonos a todos nosotros la oportunidad de vivir la fe en la hermosura de la comunión cristiana. Vivamos la unidad que emana de su muerte y de su resurrección, recordando estas palabras: he ahí tu madre, no estás solo, Juan. He ahí tu hijo, no estás sola, María. Acéptense como hermanos, son una familia, yo estoy muriendo por ustedes. Eso es maravilloso. Y creo, hermanos, que cuando la iglesia está desunida, cuando la iglesia no vive con este amor que Jesús lo dijo en la cruz para con estos dos personajes importantes, cuando la iglesia está viviendo una desunidad, cuando hay rencor, cuando hay resentimientos, estamos haciendo a un lado la muerte de Jesucristo. Estamos pisoteando la muerte de Jesús. Cuando vivimos el individualismo, cuando cada quien se aparta por su camino. La muerte de Jesús nos unió para ser un solo pueblo comprado con su sangre. Eso nos invita entonces esa tercera palabra. Pero cuando vino la hora sexta, Marcos 15, 33, por favor. Y estamos entrando a la cuarta palabra. ¿Cuál es? A ver, hermanos, ustedes que saben las 7 palabras. Estamos hablando de la cuarta palabra ahora. Vamos a hablar de la cuarta palabra. Vino la hora sexta. Hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Marcos 15, 33. Hasta ahí. 33 y 34 vamos a leer. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Me lo pones en la nueva versión, por favor? Si no es mucha molestia. Ubita, por favor. Desde el mediodía, escuche bien. Es decir, y hasta la media tarde, o sea, 12 del día, 3 de la tarde. Vean, pero ¿cuándo lo empezaron a crucificar? A las 9. 10, 11, 12, 1, 2, 3. Las 6 horas últimas de Jesús en la cruz. Ese es el recuento que yo estoy haciendo ahorita. De esas 6 últimas horas de Jesús en la cruz. Desde el mediodía, o sea, desde las 12 hasta la media tarde, que son las 3 de la tarde, quedó toda la tierra en oscuridad. Versículo 34. A las 3 de la tarde, en punto, Jesús gritó a voz en cuello: Eloi, o Eloi, o Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oh. Eran las 12 del mediodía, más o menos. Sin embargo, el día se oscureció, dice la palabra. Algo pasó. Algunos dicen que un eclipse tal vez. No sé. Algunos piensan que creo que la creación misma manifestaba desacuerdo por lo que los hombres estaban haciendo con el Hijo de Dios. Las burlas continuaban, obviamente. Baja de la cruz para que creamos, le decían. Miren, qué chistoso, ¿verdad? Ahora nosotros creemos precisamente porque no se bajó de esa cruz. Jesús no se bajó de la cruz. Aunque podía hacerlo, tenía el poder para hacerlo. Podría incluso destruir a todos los que se burlaban de él. Pero no, aún en ese momento no fue vencido por el mal Jesús. Cumplió su misión y experimentó lo que nosotros no podríamos comprender todavía. Su dolor físico, quizás puede usted sentirlo. Su dolor moral por su madre y por sus seres queridos. El dolor de Jesús por las burlas. Tal vez lo hemos experimentado ya. Pero el abandono de su padre es algo que ninguno de nosotros sabe lo que significa. ¿Saben? Solo aquellos que lo rechazan y que un día van al infierno quizás podrán saberlo. ¿Qué se siente estar lejos, desamparado,
del Padre. Él ya lo sabía, lo había dicho antes, que iba a ofrecer su vida por todos. Podemos no entenderlo del todo, pero sí podemos disfrutar de su maravilloso beneficio de esa muerte. En medio de ese dolor, Él experimentó el desamparo de su propio Padre. Hay muchas aplicaciones para el respecto, o muchas interpretaciones al respecto. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba su Padre? Algunos dicen que fue en ese momento donde Jesús estaba cargando todos los pecados del mundo. Y fue cuando su Padre entonces lo dejó de mirar por todo el peso del pecado que Jesús estaba llevando sobre su cuerpo en ese momento. Y fue en ese momento cuando Jesús experimenta ese desamparo de su Padre y le dice: Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algo maravilloso. Algo maravilloso que vemos allí es que Jesús experimentó quizás el propio infierno en ese momento para darnos la gloria a nosotros. Jesús experimentó el abandono para que tú nunca te sientas abandonado. Jesús experimentó el abandono para que tú siempre cuentes con su presencia. Gloria a Dios por eso. Por eso Jesús el Cordero, el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, Él merece la honra y la gloria. Porque Él sufrió todo eso. Y Él se sintió desamparado para que tú nunca más te sientas desamparado. Porque Él está contigo y puedas disfrutar de esa maravillosa experiencia con Dios. Vamos a la quinta palabra. Juan 19:28. Sí es quinta, ¿verdad? Vamos 4. Vamos con la quinta palabra. Juan 19:28. Mire lo que dice. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Tengo sed, es la otra palabra, la quinta palabra. Por si se nos había olvidado, mis queridos hermanos, he aquí la palabra que nos recuerda la dimensión total de su encarnación. Es decir, Jesús era humano 100%. Tengo sed. La parte humana de Jesús. Acuérdense que Jesús tiene dos naturalezas: la naturaleza divina y la naturaleza humana. Es 100% Dios y 100% hombre. No es la mitad Dios y la mitad hombre, no. Y aquí está expresando precisamente su naturaleza humana. No era un Dios disfrazado de humano, era Dios hecho hombre. Se limitó precisamente con todas las agravantes y incluso la muerte fue la de un hombre con todo el dolor que esto implica. El Evangelio nos dice que el Señor pronunció esta palabra para que la Escritura se cumpliera. Así que estamos, mis amados hermanos, ante la realidad de un plan detallado que se cumple a la perfección. No lo entregó Judas, no lo entregaron los sacerdotes, Pilato. No, es un plan que está trazado desde la eternidad. Y está allí. Es un plan detallado que se cumple a la perfección. Su muerte entonces de Jesús no fue un tropezón en el proyecto de Dios, sino el proyecto mismo. Tengo sed, para que se cumpla la Escritura. Algo interesante que me llama la atención de esta palabra: bebamos de esa agua. Él tuvo sed para que nosotros nunca más tengamos sed. Amén. ¿Se acuerdan de Jesús con la mujer samaritana? ¿Se acuerdan cuando la mujer samaritana le dijo, bueno, Jesús le dijo, dame de beber? Y la mujer dijo, no, ¿cómo crees que te voy a dar agua si no nos íbamos? Etcétera, ¿no? Entonces Jesús le dice, si tú supieras quién te habla y quién te dice, dame de beber, tú le pedirías agua. Y sabes, Él te daría agua viva y nunca más tendrías que venir a sacarla, etcétera.
el agua de vida, pero ahora el agua de vida, ahora dice tengo sed. Y él tuvo sed, mi hermano, para que tú y yo jamás tengamos sed. Y bebamos de esa agua viva que Cristo ahora nos ofrece a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios por eso. Y entonces pasamos a la sexta palabra. Sexta palabra. Juan 19:30. ¿Cómo dice? Evangelio de Juan 19:30. Vamos a leer esa palabra. Dice así: al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. La versión 60 usa la palabra donde dice todo se ha cumplido, consumado es. Oiga, vaya pensando en las palabras porque al final le voy a hacer una pregunta. Piense en las palabras que estoy mencionando. Consumado es o todo. Ahí está, consumado es la palabra en la versión 60. Miren, hermanos, un grupo de mujeres piadosas, por cierto, pagaban la preparación de un brebaje a base de vinagre para mitigar el dolor. Eso se hacía, especialmente a los que morían en una cruz o en cualquier otra situación. Se daba a los condenados a muerte para hacerle menos dolorosa la experiencia. Dicen algunos que se trataba de una mezcla de narcóticos naturales que adormecía los sentidos y evitaba hasta cierto punto el dolor. Por eso lo ponen en una caña y se lo ponen a Jesús para que le dicen, bueno, para que no sientas mucho. ¿Qué dice la palabra? Por Mateo 27:34 sabemos que el Señor, después de probarlo, no quiso beberlo. Y a mí me llama mucho la atención eso, hermanos. ¿Por qué Jesús no quiso beberlo? ¿Por qué Jesús no quiso beberlo? ¿Qué hubiera hecho usted? Doble, por favor, doble. Quiero un doble. No, o sea, ¿qué hubiera hecho usted? O sea, ¿qué hubiera hecho? Pero mire, esto es interesante. Si era un preparado de narcóticos naturales que adormecía los sentidos para evitar un poco el dolor, Jesús no quiso beberlo. Porque él necesitaba estar muy consciente para cumplir con su misión, mi amado hermano. Él había prometido que así lo haría. Él sabía que tenía que hacer una obra completa y así lo hizo. Jesús no se entregó un poco, hermanos. Jesús se entregó por completo. Por eso Jesús no dijo, sí quiero tomar para que no sufra mucho. No, Jesús entregó todo. Jesús sintió todo el dolor, porque su vida completa la entregó por nosotros. Ahora nosotros podemos experimentar los beneficios de su obra. Y con esta palabra, cuando dice todo está cumplido, es decir, consumado es. No tenemos que causarnos nosotros dolor. No tenemos nosotros que infringirnos sufrimiento para convencerlo. Usted no tiene que tomar unas varas y pegarse aquí en el hombro para que entonces lo acepte el Señor. Usted no tiene que cargar su cruz literalmente y caminar kilómetros para llegar no sé a dónde, para que entonces pueda experimentar el perdón de Dios. Jesucristo ya lo hizo. Dijo, consumado es. Él lo pagó todo. Esa palabra de consumado es era una palabra precisamente que lo usaban muchos los griegos. En el comercio lo usaban. Esa palabra era para usarlo en los negocios. Por ejemplo, cuando alguien venía a pedir comida o a comprar algo y no traía todo el dinero, entonces le apuntaba ahí en su hoja y le ponía ahí que debía tanto. Cuando este hombre venía a pagar la deuda, entonces llegaba y le decía al hombre, vengo a pagar. Ok, perfecto, ¿dónde está tu papel? Aquí está. Ok, y le ponía el sello que decía tetelestai. O sea, la deuda está pagada. Y el hombre salía bravo, mire, aquí está mi hojita, ya pagué, ya soy libre, soy libre. Jesús está usando esa palabra en la cruz, tetelestai, la deuda. Todo lo que ustedes debían, ya lo pagué, son libres.
Amén. ¿Poco eso no es maravilloso, hermanos? Eso es lo que Jesús ha hecho. Vivamos en esa libertad entonces. Vivamos para Cristo y para proclamar su evangelio. Por último, sí, ¿verdad? La última palabra. Lucas 23:46. En medio de las tinieblas que prevalecen hasta este momento, hermanos, de su muerte, todos esos sucesos extraordinarios, muchos sucesos extraordinarios acontecieron. El asunto es que se puso oscuro todo, como a esta hora, hermanos. Estaba oscuro todo. ¿Se imaginan? Todo oscuro. Hubieron varios sucesos extraordinarios. Por ejemplo, uno de ellos que marcó la historia, el velo del templo se rasgó. Como un símbolo, hermanos, de entrada hasta el lugar santísimo. Acuérdense que estaba dividido el templo. Y desde el Antiguo Testamento, 3 secciones: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y nadie podía entrar aquí más que el sumo sacerdote una vez al año, para expiar los pecados del pueblo. Cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga, y para dar un simbolismo, todos pueden entrar ahora a esa presencia de Dios. Jesucristo lo hizo, hermano. Nadie más lo hizo. Nadie más lo hizo. No lo hizo José, no lo hizo María, no lo hizo ningún otro hombre. Jesucristo lo hizo con su muerte en la cruz del Calvario. Y ahora tenemos entrada al Padre, hermanos. Hubieron varias cosas que sucedieron. Algunos muertos resucitaron, dice la palabra también. Pero algo me llama la atención: un centurión romano, con todo y su rudeza e insensibilidad, ¿qué creen que pasó? Reconoció que el que estaba ahí en la cruz era el Hijo de Dios. Y dice: este hombre sí que verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Ya cuánto llevaba Jesús en ese mismo momento? 2, el malhechor que se había reconocido, y ahí, por lo menos público, no sé cuántos más. Pero lo que habían hecho pública su fe eran las dos personas. Ya después encontramos a José de Arimatea, que también va a pedir el cuerpo, etc. A Simón de Cirene, que también cargó la cruz. O sea, ¿cuántas personas impactó Jesús en ese momento? Pero por lo menos aquí este hombre, este soldado, estaba reconociendo el sacrificio de Jesús. Ahí sigue el diálogo de Jesús con su Padre. Se trata de una palabra profética que se encuentra en el Salmo 31:5. Mire lo que dice. Entonces Jesús, o sea, esta palabra está en el Salmo también. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea, murió. La séptima palabra, la séptima vez que Jesús abre su boca para ese diálogo con su Padre, para esa relación íntima con su Padre. Se trata, dije, de una palabra profética que se encuentra en el Salmo 31:5. Y puede ser que se trate de una palabra que se mezcla con su suspiro y consiste en la entrega total a Dios. Esto es un asunto entre él y su Padre. Es una palabra que, creo yo, nosotros solamente necesitamos agradecer esa obra a nuestro favor. Él se depositó en las manos de Dios y con ellos nos depositó a todos a quienes hemos creído en Él y le seguimos. Lo único que tenemos que hacer ahora es experimentar el cuidado de sus manos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Apenas el Señor entregó su espíritu, una persona se convierte como el centurión. Y ahora el Señor sigue salvando vidas. Y una vez más, quizás cada año usted escucha estas frases en la televisión, en la película, donde quiera. Pero siguen cargadas de enseñanza, de desafío, de amor. Pero no podemos dejar de experimentar el sentido de luto por lo que aquel día sucedió. ¿Qué hacemos ahora ante su muerte? ¿Qué debería hacer usted ante la muerte de Jesús ahora?
Me parece a mí que lo único que tiene que hacer es disfrutar de ese beneficio de su muerte. En otras palabras, experimentar la vida en plenitud, vivir la vida cristiana como Él manda, someternos, obediencia. No busques salvarte, déjate que te salve. Él ya pagó. Postrémonos ante Él, ante su grandeza de su amor, con gratitud, con sometimiento, con humildad, con amor, con súplicas, ante esas hermosas palabras de Jesús en la cruz. Es lo único que tenemos que hacer. Gracias a su sacrificio. Que esto te motive entonces, mi hermano, a vivir la vida cristiana como Él quiere. Que esto intensifique tu amor por Cristo, hermano. Que esto, al escuchar esta reflexión, te intensifique tu amor por Él, por tu adoración a Dios, tu entrega, tu compromiso. Que te intensifique cada día más, porque Él ya lo hizo todo. Que esto nos motive a compartir ese mensaje de salvación que hace 2000 años Jesús nos dejó. Hablemos de Él. Incline su rostro y ore conmigo. Gracias, Señor. Gracias por morir en la cruz por mí. Eres maravilloso, Señor. Hoy que hemos reflexionado en estas 7 frases, palabras que tú dijiste en la cruz, aquí estamos, Señor. Sigue tocando los corazones de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Y si hubiera alguien aquí que aún no ha entendido este mensaje y hoy quiere hacerlo, toca su corazón, Padre. Y de aquellos quienes ya hemos entendido, pero no nos hemos comprometido con tu amor, con tu gracia, con tu mensaje, ayúdanos a hacerlo, Padre. Después de reflexionar, hermanos, sobre esta experiencia de la muerte y crucifixión de Cristo, quizás tú estés por primera vez aquí, segunda vez o tercera vez, o no habías escuchado un mensaje como este, donde habla de amor, del perdón, de la gracia y de lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Lo único que tienes que hacer ahora es aceptar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y tienes que aceptarlo por fe. Cree que Jesucristo murió en la cruz por ti. Él ya lo hizo, Él ya pagó todo. Tú no necesitas hacer más cosas. Él ya lo hizo. Él solamente necesita tu obediencia, tu entrega. Si estás aquí y quieres hacerlo, quieres entregar tu vida a Cristo, aceptarlo a Él por fe, yo quiero orar por ti. Si hubiera alguien que no lo ha hecho, levanta tu mano ahí donde estás y yo quiero orar por ti. Quizás tú ya lo hiciste, pero quizás no habías comprendido el mensaje trascendental de la cruz. Quizás habías pensado como cualquier otra historia, pero hoy te das cuenta que es una historia trascendente que cambia vidas. Y si tú quieres comprometerte con Dios y a proclamar el mensaje, hazlo conmigo, yo quiero hacerlo. Alguien más quiere hacerlo y dile: Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero vivir para ti. ¿Alguien más lo quiere hacer? Levanta la mano ahí donde estás y yo quiero orar por ti. Comprométete con Cristo, con su misión. Dios te bendiga, Dios le bendiga. Gloria a Dios. ¿Alguien más lo quiere hacer? ¿Alguien más lo quiere hacer? Dios le bendiga. Gloria a Dios por eso. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Muy bien. Ora conmigo entonces. Señor Jesús, aquí está mi vida delante de ti. Me comprometo a tu misión. Me comprometo, Señor, a cumplir con esta misión que tú me has dado. Tú cumpliste la tuya a la perfección. Lo hiciste en la cruz del Calvario. Ahora ayúdame a mí a cumplirla. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdame a servirte, a entregar mi vida por completo a ti. En el nombre de Jesús.